El Vigi, de Nikolai Gogol. Cuando por las mañanas tocaba la sonora campana que colgaba sobre la puerta cochera del seminario de Kiev, todos los estudiantes y los seminaristas acudían en tropel desde los distintos barrios de la ciudad. Aquel monasterio tenía alumnos de todas las clases, gramáticos, retóricos, filosóficos y teólogos, llamados así según el nombre del curso en que estaban. Todos llevaban libros y cuadernos. Los gramáticos, que correspondían a las clases elementales, eran en su mayor parte chiquillos. Siempre entraban corriendo, dándose empujones y gritando con sus voces atipladas. Iban muy mal vestidos, y en los bolsillos de sus harapientos trajes llevaban todo tipo de fruslerías, como silbatos de pluma hechos por ellos mismos, huesos de cordero con los que jugaban muy a menudo a la tabla, restos de empanadas o de cualquier otro alimento, y algún infeliz gorrión que muchas veces, de manera inesperada, rompía con su piel el silencio de la clase, siendo la causa de que su dueño recibiera un severo castigo, ya en forma de palmetazos o de unos buenos azotes con una vara de cerezo. Los retóricos eran un poco mayores que los gramáticos y vestían de un modo más decente, puesto que llevaban trajes en mejor estado y a veces muy limpios. Sin embargo, sus rostros no carecían de adornos, en forma de símbolos victoriosos, ya fuera un ojo morado, algunos arañazos o algunas hinchazones de la misma procedencia. Las voces de los retóricos eran ya más de tenores. Por lo que respecta a los filósofos, hablaban con voz de bajo. En sus bolsillos solamente se podría encontrar tabaco, pues no solían guardar restos de alimentos, ya que se los comían ávidamente en cuanto los tenían a su alcance. De ellos emanaba un olor característico a pipa y aguardiente. Era un olor que se notaba desde tal distancia que los artesanos, cuando se cruzaban con ellos, olfateaban de igual modo que los perros de caza. En aquella hora tan temprana comenzaban a abrirse las puertas del mercado, y las vendedoras de buñuelos, de panecillos y toda clase de golosinas jalaban a los estudiantes del vestido. Como es de suponer, importaban más a los que iban mejor vestidos. Señoritos, señoritos, vengan aquí. Vean qué ricos buñuelos, qué tortas, qué pasteles. Son de miel, una delicia. Yo misma los he hecho, pregonaba una de aquellas vendedoras. Aquí están los buenos caramelos, ofrendaba otra, ofreciendo algo parecido a lo que pregonaba. No le haga caso, señorito, intervenió la tercera. No le compre nada a esa mujerzuela. Fíjese usted en sus manos sucias y su nariz manchada. Venga aquí, señorito. Claro que estas bravatas solo las dirigían a los más pequeños. No se atrevían con los filósofos ni con los teólogos, que solo se acercaban a probar la mercancía, lo que por cierto hacían a manos llenas, sin el menor escrúpulo. Al entrar en el seminario, cada uno se dirigía a su salón de clase. Eran aulas amplias, de techo bajo, pequeñas ventanas, grandes puertas y bancos llenos de manchas y marcas. Enseguida se animaban con un extraño murmullo y los estudiantes de años superiores comenzaban a preguntar a los alumnos. Por un lado, algunas vidrieras vibraban por la voz de tiple de los gramáticos, o por otra, vibraban por la voz de bajo de un filósofo o de un teólogo que llenaba la clase con su monótono al mismo tiempo que el cuidador, escuchando con indolencia la tarea, miraba de reojo para ver si algo asomaba por debajo de la mesa del bolsillo del alumno, un pedazo de buñuelo, de empanadita o de un simple panecillo. En las ocasiones en que todo aquel ilustre alumnado llegaba a las clases antes que sus maestros, o sabía que comparecerían más tarde de lo normal, se entablaba en las aulas un combate general, en el que intervenían no solo la totalidad de los estudiantes, sino también los mismos cuidadores, a los que se suponía encargados de garantizar en el seminario el orden y la moral de los estudiantes. Casi siempre eran dos teólogos los que se dedicaban a organizar los combates, resolviendo si cada clase peleaba por su cuenta o si el combate se haría en dos grupos, los mayores contra los menores, los colegiales contra los seminaristas. Los gramáticos eran siempre los que iniciaban la lucha, pero apenas entraban en acción los retóricos, abandonaban el campo y se limitaban a seguir la pelea como simples espectadores desde algún sitio elevado. Después entraban a la batalla los filósofos, en cuyos rostros apuntaba ya la barba, y finalmente los teólogos, de cuellos fuertes y musculosos como los de un toro, que llevaban pantalón bombacho. Por regla general el combate concluía con la derrota de los filósofos, quienes abandonaban el campo, frotándose sus adoloridas espaldas, para ir a refugiarse en su salón y sentarse en sus bancos a reponer fuerzas. Cuando entraba el maestro, que en su juventud también había participado en algunas peleas, enseguida deducía por las caras de los alumnos que el combate había sido tremebundo, y de inmediato procedía a castigarlos dándoles a los filósofos palmetazos en los dedos, mientras en otro salón
un colega golpeaba los retóricos en la palma de la mano. A los teólogos se les daba un tratamiento diferente. Recibían una buena ración de guisantes, que así llamaban a los látigos en la punta, que tenían bolitas de cuero. Los días festivos, casi todos los estudiantes los pasaban en distintos antros de la ciudad, divirtiendo al público con representaciones no siempre muy convenientes, en las que aparecían personajes como Herodías o Pentefría, la virtuosa esposa de algún faraón. Por esos trabajos recibían un saco de mijo, medio ganso asado o unos cuantos metros de tela. Toda aquella docta gente, tanto los del colegio como los del seminario que convivían en un tradicional ambiente de implacable antagonismo, era tan pobre que carecía de medios para alimentarse como es debido, y en cambio, poseía un hambre feroz, no siendo posible, por lo tanto, calcular la cantidad de panecillos, buñuelos o cualquier otra clase de alimento que serían capaces de comerse en un solo día. De ahí que muchas veces la generosidad de algunos mecenas no fuera suficiente para evitar que soportaran un hambre canina. Cuando se encontraban en tal apuro, se reunía el Senado, y compuesto de teólogos y filósofos, decidían enviar a varios grupos de retóricos y gramáticos capitaneados por un filósofo y provistos todos de sus correspondientes bolsas a hacer una incursión por los huertos próximos. Y cuando regresaban, abundaban los pepinos, las calabazas y otras hortalizas. Los senadores se hinchaban hasta tal punto de melones y sandías que los profesores notaban ruidos anormales en el día siguiente, los que provenían de las saturadas panzas de aquellos sanadores. Tanto los busarcos como los seminarios usaban unas levitas tan largas que al caminar casi se las pisaban. No obstante, lo más curioso de la vida de los discípulos eran las vacaciones, es decir, el tiempo que transcurre del mes de junio hasta el final del verano. Al llegar a estas fechas, los semiranistas regresaban a sus casas y los caminos se llenaban de teólogos, filósofos, retóricos y gramáticos. Los que no tenían familia se las arreglaban para pasar el verano en la casa de alguno de sus compañeros. Los teólogos y los filósofos, cuyos procedimientos e instrucciones eran más elevados, se valían de ello para pasar las vacaciones como preceptores en casa de alguna familiaridad, recibiendo como remuneración final un par de zapatos o una levita nueva. Todos salían juntos del seminario en tumultuoso tropel, comían y dormían en pleno campo, y llevaban un saco como todo equipaje. Dentro de él había una camisa y unos cuantos pares de calcetines. Los teólogos economizaban más que sus compañeros, por lo que andaban descalzos y con las botas al hombro, sobre todo si el camino era pantanoso. En este caso, se subían los pantalones hasta las rodillas y caminaban así a través de los caminos llenos de lodo. Si durante su larga caminata encontraban alguna finca, iban hasta ella, se situaban debajo de las ventanas y entonaban una canción. Generalmente el propietario, que por lo común era un cosaco o un terrateniente, los escuchaba conmovido y después le decía a su esposa: «Oye, mujer, no tengo la menor duda de que eso que han cantado debe ser algo muy sabio. Dales algo de comer». Los sacos de los seminaristas se llenaban entonces de tocino, empanadas, incluso pollos asados, sin tener en cuenta que en los sacos había camisas y calcetines. Reforzados así de provisiones, reanudaban su camino. El tropel iba disminuyendo poco a poco, hasta que solo quedaban los estudiantes cuyos hogares estaban más lejos. En una de estas ocasiones, durante una peregrinación de este tipo, 3 busarcos se extraviaron al salirse de la carretera principal, y después de una larga caminata, encontraron una apartada finca, a donde se dirigieron en busca de alimento. Los sacos los tenían totalmente vacíos, y desde hacía bastante tiempo no probaban bocado. Los 3 compañeros eran el teólogo Caliaba, el filósofo John Mabrut y el retórico Tiberio Gorobés. El teólogo era un muchacho de anchos hombros, fuerte y en una costumbre bastante extraña. Le era imposible ver cualquier cosa que tuviera al alcance de su mano sin metérsela en el bolsillo. Se mostraba siempre taciturno y huraño, en especial cuando bebía más de la cuenta. Entonces se escondía entre los matorrales y era casi imposible que sus compañeros lo encontrasen. Mabrut, por el contrario, tenía un carácter alegre y afable. Le gustaba mucho fumar en la pipa, y cuando se emborrachaba, invitaba a los músicos y se ponía a bailar. En el seminario pertenecía al grupo que probaba a menudo una buena ración de guisantes, pero lo soportaba estoicamente, diciendo que nadie puede evitar lo que tiene predestinado.
El retórico Tiberi Gorobés todavía no alcanzaba el permiso para beber aguardiente, fumar en pipa y tener bigote. Aún llevaba los LDs, una trenza en medio de la cabeza afeitada, y se consideraba que su carácter no estaba formado, a pesar de que por los cardenales y moretones con que aparecía en las clases, prometía ser un buen cosaco. El teólogo Caliaba y el filósofo Jomabrut le daban frecuentemente unas buenas palizas como prueba de su protección, y lo utilizaban como mensajero. Comenzaba a oscurecer cuando los tres estudiantes se alejaron de la carretera principal. El sol había desaparecido en el horizonte y el aire conservaba todavía su calor estival. El teólogo y el filósofo fumaban sus pipas y Tiberi se dedicaba a tronchar con el bastón las flores que bordeaban el sendero, el cual serpenteaba entre los nogales y los robles que cubrían la llanura, y su monotonía solo era rota por alguna colina redonda como las cúpulas de las iglesias. Algunos terrenos sembrados de trigo indicaban que en las cercanías había alguna aldea o por lo menos una hacienda. Pero ya llevaban más de media hora caminando sin ver señales de algún pueblo. Entretanto, la noche había avanzado con tal rapidez que únicamente se veía en la lejanía una estrecha franja de cielo iluminada por una débil luz crepuscular. «¡Qué extraño es todo esto!», dijo el filósofo Jomabrut. «Me imaginé que estábamos cerca de una finca o de una aldea, pero no se ve nada que se le parezca». El teólogo, al escuchar a su compañero, miró al horizonte y siguió fumando tranquilamente. Al rato el filósofo sentenció: «Juraría por todos los demonios que no hay nada a la vista que parezca una aldea». Ahora el teólogo respondió secamente sin quitarse la pipa de la boca: «Sigamos caminando. A algún sitio llegaremos». La noche había cerrado ya por completo. Debe decirse que era una de las más oscuras, y las nubes, apiñadas en el cielo, no daban la menor esperanza de que brillara la luna o las estrellas. Solo en ese momento los tres compañeros reconocieron haber perdido el camino y estar totalmente perdidos. El filósofo, después de mirar detenidamente alrededor, dijo: «No logro ver el camino». Al cabo de un rato, como si lo hubiera estado pensando, el teólogo repuso: «Es muy fácil perderlo en una noche tan oscura como esta». El retórico subió una pequeña cuesta con el fin de encontrarlo, pero a pesar de que se puso a gatas buscando con sumo cuidado, sus manos solo tropezaban con madrigueras de zorros o arbustos. Se hallaban en medio de la inmensa estepa, por donde parecía que jamás hubiera pasado alguien. Cansados, caminaron otras leguas más, sin encontrar las huellas del camino. El filósofo comenzó a lanzar gritos, pero su voz se perdía en la inmensa llanura. Al cabo de un rato, oyeron un lejano gemido muy parecido al aullido de un lobo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó el filósofo. «¿Qué otra cosa podemos hacer si no es pasar la noche en medio del campo?», contestó el teólogo volviendo a encender su pipa. Pero su decisión no fue del agrado del filósofo, acostumbrado a comer cuando menos un buen pedazo de tocino y medio kilo de pan antes de acostarse. Ahora tenía el estómago terriblemente vacío y haciendo toda clase de ruidos. Por otra parte, a pesar de su carácter alegre, estaba aterrado por su miedo a los lobos. «No, amigo Caliviana, eso no es posible», repuso. «No estoy de acuerdo en que nos tumbemos en el suelo como si fuéramos perros sin comer algo antes. Sigamos un poco más y tal vez encontremos alguna finca en la que podamos beber un vaso de vino antes de dormir». Al oír la palabra vino, el teólogo, escupiendo, dijo: «Por supuesto, eso es lo que necesitamos. Resulta muy despreciable pasar la noche en medio del campo». Y los tres siguieron andando. Por suerte para ellos, no transcurrió mucho tiempo antes de que oyeran el lejano ladrido de unos perros, y dirigiéndose hacia allí no tardaron en ver unas luces. «¡Una finca, les juro que es una finca!», gritó el filósofo, y lo era. Ante ellos había una finca de solo 2 casitas, rodeada toda ella por una cerca. Las ventanas tenían luz y frente a ellas había una docena de melocotoneros y un patio lleno de carros, que los tres viajeros miraron a través de las estacas de la cerca. Mientras tanto, el cielo se había despejado un poco y se veían brillar algunas estrellas. «Tenemos que avivarnos, compañeros, y sea como sea, conseguir un lugar donde pasar la noche», ordenó el filósofo. Acto seguido, los doctos varones llamaron a la puerta, golpeándola con todas sus fuerzas. «¡Abran! ¡Abran!». Al abrirse la puerta de una de las casitas,
vieron parada en el umbral a una vieja envuelta en un grueso abrigo. ¿Quién anda ahí?, preguntó tosiendo. Somos 3 caminantes que en esta noche tan oscura nos hemos perdido. Déjenos entrar, solo queremos pasar aquí la noche. ¿Pero quiénes son?, volvió a preguntar la anciana. Gente de paz y honrada. El teólogo Caliaba, el filósofo Brut y el retórico Gorobés. No es posible, refunfuñó la vieja. El patio está lleno de gente y todos los rincones de la casa están ocupados. No me queda sitio donde se puedan meter. Y al ser los 3 tan grandes podrían derrumbarme la casa. Además, sé que todos los colegiales son unos borrachos y no quiero recibir esa clase de gente. De modo que fuera de aquí. Por Dios, abuelita, ten piedad de nosotros. No dejes morir unos buenos cristianos libres de toda culpa. Que nos castigue Dios si hacemos algo malo. La anciana pareció conmoverse un poco y después de un rato les dijo: bueno, está bien, los dejaré entrar, pero que conste que los separaré y los pondré en distintos sitios para así estar más tranquila. Haz lo que creas mejor, tú mandas y nosotros te obedecemos. Les abrió el portón del cerco y los 3 colegiales entraron en el patio. Escucha, abuela, dijo el filósofo desde atrás de la anciana. No sé cómo explicarlo, pero sucede que a nuestros estómagos les ocurre algo muy raro. Desde ayer no hemos probado el menor bocado, y ellos se han dedicado a hacer ruidos, y parecen estar completamente vacíos. Eso ya es mucho pedir, gruñó la vieja. No hay nada preparado, y no me voy a poner estas horas a prender el horno. Nosotros te lo pagaremos mañana en dinero contante y sonante, dijo el filósofo, añadiendo en voz baja. Te juro que nada recibirás, vieja del cuerno. Está bien, pasen, pero confórmense con que lo que se les va a dar y después que el diablo se los lleve. Sus palabras entristecieron al filósofo Jomá, pero de repente se animó grandemente, pues su fino olfato había percibido olor a pescado salado. Inquieto miró por todos lados y de pronto vio salir la cola de un pescado por uno de los bolsillos del anchísimo pantalón del teólogo. Al astuto Caliaba le habría sobrado tiempo y ocasión para extraer de un carro del patio una magnífica perca. Y como eso es lo que había hecho, siguiendo su inveterada costumbre, se olvidó de él y se puso a buscar algo que poder meterse al otro bolsillo, aunque solo fuese un trozo de rueda abandonada. Y conociendo esa distracción, el filósofo Jomá pudo sacarle el pescado del bolsillo sin el menor remordimiento, y tan fácil como si hubiera sido uno de sus propios bolsillos. La vieja fue enseñando a cada uno su lugar. Al más joven lo metió a una casucha, al teólogo en la despensa y al filósofo, llevándolo al corral en uno de los establos. Apenas quedó solo, el filósofo se tragó con un gran gusto la perca. Revisó casi en oscuras las paredes del establo y le dio una patada a un cerdo que se había despertado y que andaba perezosamente. El muchacho se había echado ya a dormir sobre la paja, tratando de descansar, cuando se abrió la puerta y apareció la vieja. ¿Qué buscas, abuelita?, le preguntó sorprendido el filósofo. Como única respuesta, la vieja, abriendo los brazos, se acercó a él con claras intenciones, con un ademán que descubría claramente sus intenciones sexuales. Oye, mi abuelita, dijo el filósofo rechazándolo, estamos en la Santa Cuaresma, y aunque me entregaran 1000 monedas de oro, no sería capaz de cometer un pecado. Pero el brillo de los ojos de aquella vieja demostraba que su explicación no la detendría. El filósofo sintió miedo. «Márchate», gritó, «vete de aquí y déjame en paz». Y al decir esto, se levantó de un salto a fin de escapar del establo. Pero la vieja le cerraba el paso. Intentó atropellarla con su carrera, y de pronto se sintió aterrorizado, pues ni sus brazos ni sus pies le obedecían. Incluso la voz se le ahogaba en la garganta. El corazón le latía con tal fuerza que parecía a punto de estallarle dentro del pecho. Se quedó asombrado y en el acto vio que la vieja cogía una escoba a manera de látigo. Después le saltó a los hombros y lo obligó a llevarla como si fuese un caballo. Todo esto ocurrió con la rapidez del rayo. El filósofo se sujetó las rodillas intentando detener sus piernas, pero resultó inútil. No le obedecían.
Comenzó a saltar y a correr a la misma velocidad que el mejor caballo circastiano. En menos tiempo del que se tarda en decirlo, se hallaron en el exterior de la finca. Después galoparon a campo abierto y luego por un bosque tan negro como el carbón. Solo entonces entendió lo que sucedía. Estaba en poder de una bruja. Apareció la luna y con su plateada y misteriosa luz comenzó a iluminar la campiña, apareciendo ante sus ojos los bosques, el campo, las colinas. Como paisajes de sueño, las sombras que los arbustos y los árboles proyectaban parecían colas de negros cometas abalanzándose sobre la tierra. Pero lo más sorprendente era que el filósofo no notaba el azote del viento, como habría sido lógico sentirlo dada su fuerza. La noche era cálida, casi asfixiante. Jomabrud, al soportar sobre sus espaldas el peso de tan extraño jinete, experimentó un agobio desconocido hasta entonces y una rara sensación de languidez. Si miraba a sus pies, veía la hierba totalmente cubierta por una capa de rocío de una maravillosa transparencia, como si la tierra fuera el fondo del mar. Su tersa superficie reflejaba la imagen del filósofo con la bruja sobre los hombros. En aquella límpida superficie aparecía también reflejado el luminoso disco de la luna, e incluso creía oír sonidos emitidos por las silvestres campanillas azules al agitarse. Finalmente vio deslizándose sobre las aguas a una esbelta y hermosísima ondina, de cuerpo marmóreo, como si estuviera formado por los rayos de la luna. La ondina lo miraba con ojos brillantes y profundos, con una mirada que penetraba en su corazón como un finísimo dardo, y otra ondina también se deslizaba por la superficie, cantando, mientras la otra se alejaba sonriéndole. ¿Era un sueño lo que sus ojos contemplaban o era realidad? Una dulce y extraña melodía, penetrante como un silbido, llegaba a sus oídos. ¿Pero qué está ocurriendo?, se preguntaba el filósofo sin dejar de galopar. Jomabrud sudaba y al mismo tiempo sentía un indecible placer. Su corazón latía con inusitada violencia, que él intentaba mitigar apretándose el pecho con las manos. Después tuvo miedo. Comenzó a recordar las oraciones que había aprendido y procuró escoger la que creía más eficaz para alejar a los demonios. Después de haber recitado varias, sintió un gran alivio, como si un reconfortante frescor le hubiera recorrido todo el cuerpo. Le parecía que sus piernas se movían con menos agilidad y que la vieja estaba menos segura sentada sobre sus hombros. La misma tierra iba aproximándose y, al igual que la luna y las estrellas, recobraba su aspecto natural. «Espera, maldita vieja, vas a ver ahora», se dijo el filósofo, comenzando a recitar otra plegaria. Gracias a esto, y aprovechando el momento más conveniente, consiguió librarse de la vieja y sin perder tiempo saltar sobre su espalda. Y ahora le tocó a la vieja galopar con tanta velocidad que al filósofo le costaba mucho sujetarse y respiraba con gran dificultad. La tierra corría bajo sus pies, pero todo con aspecto bien visible y natural, como si la tuviera en la palma de la mano. Cabalgando sin detenerse sobre la bruja, agarró un leño que vio en el camino y la golpeó con todas sus fuerzas. Ella lanzó horrendos gritos furiosos, amenazadores, y después se convirtieron en gemidos más débiles, más amables, más puros y finalmente calmados, apenas audibles, que paulatinamente se fueron convirtiendo en una melodía que ablandaba el alma con extrañas notas, como entremezcladas con argentinos sonidos de campanillas de plata. Al filósofo le parecía imposible que una voz como la de aquella vieja pudiera salir de esa garganta. «Oh, ya no aguanto más», exclamó al fin y cayó rendida al suelo. Los primeros rayos de la aurora empezaban a aparecer y allá a lo lejos se oía el tañido de las campanas de la iglesia de Kiev, la de doradas cúpulas. El filósofo se incorporó y al buscar con la vista para tratar de saber dónde se encontraba, se dio cuenta con extraordinaria sorpresa de que a sus pies en el suelo
yacía una hermosa joven con los exuberantes cabellos en desorden, de bellos y grandes ojos, con pestañas tan largas como flechas. La joven gemía de un modo apenas perceptible y tendió hacia él sus blancos y torneados brazos, y lo miraba con los ojos arrasados en llanto. Jomá Brut comenzó a temblar y a hablar sin saber lo que decía, y se sintió invadido por una extraña emoción y timidez que nunca había sentido. Después tuvo miedo, y el impulso de alejarse con rapidez de ahí. Como loco, corrió velozmente con toda la rapidez que le daban sus piernas, hacia la ciudad de Kiev, que veía a lo lejos, y en pocos minutos llegó a ella. Su corazón latía como un loco, y él no podía explicarse el nuevo sentimiento que lo había embargado. En la ciudad no quedaba un solo estudiante, todos se habían marchado. Dispersados por las granjas y las aldeas vecinas, puesto que en ellas podrían encontrar siempre, y sin que les costara un centavo, alimento de toda clase, pasteles, empanadas, queso, mantequilla. En cambio, en el viejo seminario también vacío de estudiantes, el filósofo no consiguió ni un mísero mendrugo, ni un pedazo de tocino, nada que llevarse a la boca, a pesar de que buscó y rebuscó por todas partes, hasta en los más ocultos rincones, ahí donde los estudiantes solían esconder sus provisiones. Sabía que no podía perder ni un segundo, y que le era necesario espabilarse. Jomá Brut, sin pensarlo dos veces, se dirigió de inmediato al mercado, donde comenzó a pasear y después a dar vueltas en torno a una joven viuda a la que le hacía guiños y bromas. La viuda vendía perdigones, pólvora, ruedecillas, cintas. Nuestro joven filósofo se vio aquel mismo día ante una mesa muy bien provista de pollo, empanadillas y cuanto podía imaginar, gracias a la amabilidad de la amable viuda que lo atendía en un jardín rodeado de cerezos. Al anochecer lo vieron en la taberna, echado sobre un banco. Descansaba fumando en su pipa como de costumbre, y ante la mirada de los presentes le pagó al viejo judío dueño de la bodega con una moneda de oro. Antes se había bebido el buen filósofo una botella del mejor vino y contemplaba alegremente a los que entraban y salían. Al parecer, había olvidado por completo la aventura que acababa de vivir. Mientras tanto, por la ciudad había comenzado a circular el comentario de que la joven hija del centurión más rico de la comarca, que tenía su finca a 50 leguas de Kiev, había regresado de un paseo por el campo totalmente golpeada, destrozada a golpes. No se sabía quién la había maltratado de esa manera. La joven solo logró reunir fuerza a fin de regresar a su casa para morir en ella. Cuando ya sospechaba que la muerte se acercaba, la muchacha tuvo tiempo de expresar su última voluntad. Quería que cuando muriese, durante 3 días y 3 noches seguidas, rezara ante su ataúd un seminarista de Kiev llamado Jomá Brut. Fue el mismo rector del seminario quien se interesó en informar del caso al filósofo. Lo mandó llamar y después de recibirlo en sus oficinas le ordenó que sin pérdida de tiempo se pusiera a las órdenes del centurión, quien lo llamaba con urgencia a su casa, y ya había enviado a buscarlo a unos criados y un coche. El filósofo lanzó un profundo suspiro. Tenía un fatal presentimiento, aunque le habría sido imposible explicarlo, y contestó que se negaba rotundamente a ir. «Escúcheme, Domine Jomá», dijo el rector, que a veces trataba a sus alumnos con mucha amabilidad. «Aquí nadie le está preguntando si quiere o no quiere ir. El caso es que si no obedece en el acto, le haré dar una paliza con una vara verde de abedul, como para que no se levante en una semana». Cuando escuchó estas palabras, el filósofo bajó la cabeza sin decir una palabra y, confiando en la velocidad de sus piernas por si encontraba una oportunidad para escapar del problema en que se encontraba, bajó las escaleras cabizbajo y meditabundo, y al llegar al patio, bordeado de grandes álamos, se detuvo bajo la ventana de la oficina del rector a oír las últimas órdenes que éste daba a su secretario y a uno de los emisarios del centurión. «Dele las gracias de mi parte por los huevos y la harina»,
Dile que los libros que me ha pedido se los enviaré cuanto mis escribientes hayan terminado de copiarlos. Dígale también que he sabido que por su finca pasa un río en el que se pescan muy buenos peces, abundando el esturión. Que me envíe alguno, pues los que venden en el mercado son muy malos y caros. Entonces espera. Y tú, invita a los emisarios del centurión unas cuantas copas de aguardiente. Y no se olviden de amarrar muy bien al filósofo, que a la menor oportunidad tratará de escaparse. Diablos, pensó Homabrut, ese viejo no tiene un pelo de tonto. Enseguida vio el carro que le esperaba. Era tan grande que lo comparó con un cobertizo sobre ruedas, pues tenía aproximadamente las dimensiones de un horno de coser ladrillos. Sin embargo, aquel tipo de carro era muy común entre los judíos que en grupo de 50 llegaban de Cracovia en busca de ferias donde vender sus mercancías. Al lado del carromato estaban 6 o 7 corpulentos cosacos. Por sus vestimentas dejaban saber que su amo era un hombre muy rico. Las singulares cicatrices que tenían en la cara probaban que habían participado en algún combate y seguramente de forma gloriosa. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo que está escrito tiene que cumplirse. Se resignó el filósofo y después se encaminó a donde estaban los cosacos. Buenos días, compañeros. Buenos días, señor filósofo. De modo que haremos el viaje juntos. Este es un magnífico coche. Aquí adentro cabría una banda de música y hasta hay sitio para ponerse a bailar, comentó el filósofo mientras se sentaba. Sí, es cierto, le contestó un cosaco sentándose en el pescante, al lado del cochero, quien, al sobrarle tiempo para empeñar su sombrero en la taberna, se cubría la cabeza con un trapo. Los otros cosacos se sentaron al lado del filósofo, acomodándose encima de sacos llenos de mercancías compradas en el mercado. Sería interesante saber, trató de conversar el joven filósofo, ¿cuántos caballos son necesarios para tirar de un carro como este, cargado, por ejemplo, de sal o de clavos? Supongo que varios, contestó uno de los cosacos después de pensar un poco, y suponer que con su respuesta ya no tendría ninguna obligación de hablar con el filósofo a lo largo de todo el camino. Lo que quería el filósofo era que le diesen detalles sobre la personalidad del centurión hacia cuya casa se dirigían. Quería saber sobre su carácter, sus costumbres y sobre todo algunos detalles de aquella hija que agonizaba después de regresar toda golpeada de un paseo por el campo y cuya vida y muerte se entrecruzaba ahora con su destino. Pero ningún cosaco se tomó la molestia de responderle, callados como piedras, con la pipa en la boca y durmiendo a ratos. Solo uno de ellos habló a gritos al cochero. Oye, Oberco, no te vayas a olvidar de parar y despertarnos a todos cuando lleguemos a esa taberna que hay en el camino. Y apenas acababa de decir esto, cuando sus ronquidos retumbaron en todo el coche. Pero no había la menor necesidad de hacer esta advertencia, pues unos metros antes de llegar frente a la taberna, todos despertaron y gritaron a coro, ¡alto! Pero hasta los mismos caballos estaban ya tan acostumbrados a que sin que tuvieran que ordenárselo se paraban en cuanto olfateaban que estaban frente a una taberna. Este era un día del mes de julio y caía un sol a plomo, pero ninguno de los cosacos flojeó en el momento de saltar del carro para entrar en el pequeño y mísero tabernucho, cuyo dueño, un viejo judío, se puso muy contento al verlos, pues ya los conocía de anteriores visitas. De inmediato le sirvió en una de las mesas unas enormes salchichas y desapareció en el acto para evitar presenciar la manera en que se comían la carne de cerdo, prohibida rigurosamente por el Talmud. Cuando todos estuvieron sentados, les pusieron delante grandes vasos de aguardiente y comenzó una fiesta, a la que ni tonto ni perezoso se agregó también el filósofo, y siguiendo la costumbre ucraniana de llorar, besar y abrazarse unos a otros al beber, llegó un momento en que parecía que a las 4 paredes de la taberna lloraban y bebían con ellos. Oye, Spirit, ven aquí, quiero darte un beso. Ven acá, Doroj, tengo ganas de abrazarte. Y uno de los cosacos, el de más edad, un individuo con mucha barba y un bigote gris muy espeso, se llevó los brazos a la cabeza
y empezó a llorar desesperadamente porque era huérfano y no tenía a nadie en el mundo. El compañero que tenía a un lado lo consolaba diciéndole: «No llores, camarada, ¿qué le vamos a hacer? Solo Dios sabe lo que nos conviene». Homabrut tenía al lado al cosaco llamado Drog, que como era un muy curioso, empezó a hacerle preguntas, demostrando un especial interés por la filosofía. «Me gustaría saber qué enseñan en el seminario, y si es lo mismo que el sacristán nos lee siempre en la iglesia». «No me hagas esas preguntas», le respondió el filósofo. «Únicamente Dios lo sabe todo. Y siempre sucede lo que Dios quiere». No, espera, quiero saber lo que dicen esos libros que ustedes estudian. Quizá no sea igual a lo que nos leen el sacristán y el diácono. Por Dios, déjame tranquilo. ¿Qué necesidad tenemos de hablar de todo esto, si ya te digo que es imposible que podamos cambiar algo? Siempre sucederá lo que tenga que suceder. Pues yo quiero saberlo y además quiero ingresar en el seminario. ¿Qué te parece? ¿Crees que me enseñarán de todo? Déjalo tranquilo de una vez, le dijo el cosaco que tenía cerca mientras dejaba caer la cabeza, pues ya no se podía sostener sobre los hombros. ¿Es que no entiendes lo que te dicen? Los demás cosacos estaban ya más que borrachos y discutían entre ellos, criticaban a sus amos y cada uno exponía sus razones sobre el brillo y el caminar de la luna. Al darse cuenta de cuál era la situación y del estado en que se encontraban sus custodios, el filósofo empezó a preparar su fuga. Lo primero que hizo fue hablar con el viejo cosaco que lloraba porque era huérfano y estaba solo en el mundo. «¿Qué necesidad hay de llorar, amigo? También yo soy huérfano. Los dos somos igual de desdichados. Déjame que me vaya. ¿Para qué me quieren aquí?» «Por supuesto», contestaron los otros. «Dejemos que el muchacho se vaya donde quiera». Ya tenía el permiso de los cosacos para escapar, e incluso querían acompañarlo un trecho del camino, cuando el cosaco interesado en filosofía se opuso rotundamente a que se fuera, diciendo a sus amigos: «De ninguna manera. Tengo mucho que hablar con él sobre el seminario. Quiero ir a estudiar». De todas maneras, le hubiera sido imposible huir al filósofo, aun si no se hubiera opuesto al cosaco que quería estudiar en el seminario, pues le parecía que la taberna tenía tantas puertas que hubiera sido incapaz de elegir la correcta por donde salir. Solo cuando anocheció, se dieron cuenta aquellas buenas gentes de que debían continuar su camino. Subieron al carro, y mientras el cochero trataba de ir con la máxima velocidad, los cosacos se pusieron a cantar sin que hubiera manera de saber qué es lo que cantaban. Durante horas, tuvieron que empeñarse en reencontrar el camino, pues a pesar de que lo conocían como si fuera la palma de su mano, se perdieron. Al contrario, después de bajar por una acentuada pendiente, entraron a un valle. El filósofo vio entonces una larga empalizada a ambos lados del camino, y dentro de la cerca, algo tapadas por los árboles, los techos de un buen número de casas. Era la aldea propiedad del centurión. Muy avanzada ya la noche, en el cielo se predominaban las nubes, y solo en algunos claros se veía el brillo de las estrellas. En ninguna de las casas había luz. Al entrar en un gran patio rodeado de casitas y pajares, fueron recibidos por los ensordecedores ladridos de una manada de perros. En el centro, justo al frente mismo de una gran puerta cochera, y de mejor apariencia y tamaño que las demás, había una casa que debía ser la del centurión. El carro se detuvo frente a una casucha medio desmoronada, que quizá fuese un granero o un pajar. Los cosacos tenían cada uno, por su lado, que irse a dormir. El filósofo quiso recorrerlo todo, ir por los alrededores y examinar la casa señorial, pero su estado de ánimo lo hizo desistir. Tenía la sensación de que la casa era un enorme oso, y el humo negro que salía de la chimenea le recordaba al rector del seminario. Haciendo un gesto de fastidio, decidió irse también a dormir en el lugar que le habían señalado. Al día siguiente, al despertar, vio un inusitado movimiento de gente. Durante la noche, la hija del centurión había fallecido. Los criados corrían abrumados de trabajo de un lado a otro del pueblo, y fuera de la cerca se apiñaban los curiosos que querían enterarse de lo que estaba ocurriendo. El filósofo se dedicó a ver cómo era y qué había en la propiedad donde había pasado la noche.
Primero examinó la casa del dueño, no muy grande, e igual a las que otros tiempos se construían en Ucrania. El tejado tenía un sobretecho de paja en lo alto de la fachada, había una ventana. Varias enredaderas con flores de colores muy vivos subían por las paredes. Los cimientos de la casa estaban construidos con troncos de roble y unos peldaños subían hasta la puerta, la cual tenía un banco a cada lado. Algo más lejos se levantaban unos cobertizos y delante de la casa un peral cuya sombra llegaba hasta la entrada. Desde la casa hasta las cocheras había graneros y cobertizos donde se guardaban los instrumentos de labranza. En una pared estaba pintado un cosaco bebiendo a caballo con un letrero que decía: «Yo solo me lo beberé todo». En las paredes restantes se habían pintado pipas, tambores, caballos y diversas frases alusivas al vino y a los cosacos. El vino es la alegría de los cosacos. Junto a las puertas cocheras, 2 viejos cañones montaban guardia. Según todos los indicios, el propietario era muy amante de las juergas y el patio se llenaba con frecuencia de grandes bebedores. En el exterior del patio, 2 molinos tendían sus aspas al cielo. Al otro lado de la casa había un jardín, y más allá de los árboles, seguramente varias casitas por el humo de chimeneas que se veía elevarse en el horizonte. El poblado estaba en las faldas de una colina, hasta cuyo pie llegaba el límite de la finca del centurión. En una ladera de la colina había 2 casitas, una de ellas casi oculta por las ramas de un manzano, cuyos frutos cuando caían rodaban hasta el patio del centurión. Un estrecho sendero que pasaba por la finca serpenteaba desde la cumbre hasta la casa, y ahora, al examinar en pleno día el angosto y abrupto camino por donde habían llegado, el filósofo se dijo que los caballos del dueño debían ser muy inteligentes, o los cosacos que lo llevaron tendrían que tener el cerebro de hierro para no tener miedo de rompérselo en un viaje tan peligroso como el que hicieron, y todos borrachos al máximo, pasando por lugares propicios para que un carro se despeñase con todos sus ocupantes adentro. Al mirar en dirección contraria, un risueño paisaje tuvo ante él. Desde donde estaba se veía casi todo el poblado, que aún parecía estar durmiendo, a pesar de que el sol lo acariciaba ya, y podía distinguir en la lejanía varias fincas y alguna aldea, dando la impresión de que se encontraban muy cerca unas de otras, a pesar de que entre ellas mediaban leguas de estepa. Una colina descendía hasta el Dnieper, cuya tersa y refulgente superficie se destacaba en la lejanía como si fuera una faja de plata. «Qué sitio tan agradable», pensaba el filósofo mientras contemplaba el panorama. «¿Cómo me gustaría vivir aquí, pasar el tiempo pescando en el río o en esos estanques y lagos tan azules, o cazando en el bosque vecino, o en la pradera donde es probable que abunden las perdices? Qué bonitos huertos. ¿Cómo disfrutaría dedicándome a recoger fruto, secarlos, preparar aguardiente, pues no tengo dudas de que sería muchísimo mejor que el que venden en las tabernas? Y sin embargo, tengo la obligación de hacer lo imposible para escaparme de aquí cuanto antes». Mientras se entretenía con estos pensamientos, su mirada se fijó en un sendero que había más allá de la cerca, escondido entre los matorrales que la rodeaban. Se dirigió hasta allí con mucha cautela, saltó la cerca y empezó a andar como si fuese de paseo, pero con el propósito de llegar hasta las primeras casas del poblado. Solo dio unos pocos pasos cuando sintió que caía sobre sus hombros una pesada mano. Al volverse vio que era el viejo cosaco con quien había llorado en la taberna porque era huérfano. «Estás en un gran error, señor filósofo, si piensas que vamos a poder huir de aquí. Nosotros nos encargaremos de impedirlo. Además, todos los caminos están vigilados. Regresa a la casa y anda a saludar a nuestro amo que te está esperando». «De acuerdo», contestó Joma Brus resignado. «Llévame allá y con mucho gusto lo saludaré». Acompañado por el cosaco, entró en una estancia en cuyo centro había una tosca mesa y varias sillas. Allí estaba sentado el centurión, con los codos sobre la mesa y la cabeza apoyada en sus manos. Se le veía triste y abatido.
Tendría alrededor de 50 años, pero se hubiera podido calcular muchos más. La profunda tristeza que reflejaba su palidez era un claro anuncio que para él se había acabado la diversión. Cuando los dos visitantes entraron, el centurión alzó la cabeza, se levantó y correspondió con un breve saludo a las corteses reverencias del filósofo y del cosaco. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu profesión, buen hombre?, preguntó con amabilidad el centurión. Soy un seminarista de Kiev y me llamo Jomá Brut. ¿Quién es tu padre? No lo sé, excelentísimo señor. ¿Tu madre? También lo ignoro, excelencia. Tampoco sé su nombre, aunque lógicamente tendría que haberse llamado de algún modo. El viejo centurión se quedó un momento pensativo y preguntó: ¿dónde y cuándo conociste a mi hija? No la conozco, no hablé nunca con ella, ni con ninguna de esta aldea. Si he de decir la verdad y sin intención de ofenderle, le aseguro que tampoco está en mis deseos conocerla. Entonces, ¿qué explicación puede haber para que mi hija, antes que a cualquier otro, te nombrara precisamente a ti para rezar ante su ataúd? No existe la más mínima explicación, contestó el joven filósofo encogiéndose de hombros. Sin embargo, tengo entendido que es normal que las personas de elevada alcurnia sean caprichosas y que algunos de sus deseos sean a veces tan difíciles de explicar. El proverbio dice: a tus amos les debes obediencia, y yo estoy dispuesto a obedecer, sin más comentarios ni explicaciones. Señor filósofo, dijo el centurión levantando la voz, creo que lo que dices no es la verdad. Le juro, excelencia, que no miento. Ah, si mi hija no hubiera muerto tan pronto. Con tiempo ella podría haberme explicado todo, pero no lo tuvo. Solo pudo decirme con apagada voz de agonizante: haz que busquen en Kiev a un seminarista llamado Jomá Brut. Él es quien debe rezar ante mi ataúd durante 3 días y 3 noches y rogar por el eterno descanso de mi alma. Y agregó: él es el único que conoce mi pecado. Y acto seguido, mi querida palomita dejó de existir. Esta es la causa de que no pueda hasta ahora entender lo que me quiso decir con sus palabras. ¿Será acaso, buen hombre, que tú eres famoso por tus buenas obras y por tu piedad, y ella las conocía? ¿Quién? ¿Yo?, exclamó sorprendido el seminarista. ¿Yo, un santo? Si precisamente hace pocas horas he cometido un gran pecado al comer dulces en las vísperas de Jueves Santo. Solo soy un miserable pecador. Pues aún no lo comprendo menos, pero sea como sea, deberás cumplir al pie de la letra la última voluntad de mi hija. Prepárate para cumplir tu tarea y satisfacerla. Excelencia, si me lo permite, voy a hacer una objeción, repuso el filósofo. Es evidente que cualquiera que sepa leer es capaz de cumplir fielmente esos deseos, pero pienso que sería más conveniente que esta misión la llevase a cabo un sacerdote, o al menos un diácono, pero no un simple seminarista como yo. Ellos están preparados para cumplir con estos oficios. Además, por otra parte, yo tengo muy mala voz y mi aspecto. Podrás decir lo que quieras y hasta es posible que tengas razón, pero es obligatorio que cumplas la última voluntad de mi hija. Si la cumples exacta y escrupulosamente, te daré una espléndida recompensa. Pero si te lo haces mal o con desgana, tendrás que sufrir las consecuencias de tus actos. Te aconsejo que no me desobedezcas. Estas últimas palabras las dijo en un tono que el infeliz seminarista comprendió muy bien. Vamos, exclamó el centurión. Entraron en la cámara mortuoria, pero antes Jomá Brut se detuvo un momento para sonarse con su colorido pañuelo y después siguió adelante con firme resolución. El aposento estaba bellamente decorado con un tapiz chino de color carmesí. Debajo de los íconos, en un rincón, estaba el cadáver, cubierto con terciopelo azul bordado de oro. 4 antorchas, cuya luz se confundía con la del sol, alumbraban su rostro. Al principio, el joven filósofo no logró ver su cara porque el padre estaba inclinado sobre ella. El viejo centurión, como si su hija pudiera oírle, le dijo: por mucho que sienta tu muerte, mi querida palomita, más doloroso me resulta no saber quién ha sido el culpable, quién es el que ha truncado tu vida
justo en el momento en que deberías comenzar a disfrutar tu juventud, a conocer las delicias que tendrías. Si supiera quién era el autor de tan miserable villanía, te aseguro que nunca más volvería a ver a sus padres ni a sus hijos. Ordenaría su muerte y haría arrojar su cadáver en medio del campo para que se lo comieran los buitres y los perros. Cómo me duele y me atormenta pensar que mientras yo soportaré lo que me queda de vida, llorando con desesperación hasta perder la vista, mi enemigo disfrutará de la vida y se burlará de mi infortunio. Luego cayó, ahogándose su voz en conmovedores sollozos que enternecían los que le rodeaban. Después de un largo silencio, el filósofo tosió como preparando la voz, y el viejo centurión le indicó el sitio en el que debería de estar, en la cabecera del túmulo, donde ya estaba instalado un atril con varios libros. Bueno, pensó el filósofo resignándose, 3 días pasarán enseguida y quizá recibiré unas cuantas monedas de oro. Volviendo a toser y situándose frente al atril, comenzó la lectura sagrada sin preocuparse de lo que pudiera suceder en torno suyo, y menos aún de la difunta. Al poco tiempo, el padre salió del aposento y el filósofo aprovechó el momento para dejar el libro y mirar el rostro de la muerta. Una horrible impresión le estremeció. Delante de él yacía una mujer de una deslumbrante belleza, una belleza como nunca se hubiera podido imaginar que existiera. La muchacha yacía como si estuviera viva. La muerte no había desfigurado los finos trazos de su rostro. Su cutis era lozano y blanco, como la nieve, y sus cejas, negras como la noche, estaban suavemente delineadas sobre sus ojos cerrados. Sus finas y largas pestañas se inclinaban sobre sus pómulos, y se hubiese dicho que ocultaban indefinibles anhelos. Incluso sus labios conservaban todavía el color del rubí. Parecía que quisiera sonreír, que prometiese una inefable felicidad. Sin embargo, algo extraño e inexplicable se notaba en aquel rostro. Era algo que atravesaba el corazón como una flecha, algo que hería en lo más profundo del alma, que producía la misma sensación que si de repente alguien entonara en una alegre fiesta un canto fúnebre. De repente creyó reconocer a esa mujer tan bella, pero ¿dónde y cuándo la había visto? ¡Ah!, casi gritó el filósofo palideciendo. ¡Es la bruja! Y temblando de pies a cabeza, empezó a recitar sus oraciones. Ya no le cabía la menor duda. Tenía ante él a la bruja, y además fue él quien la mató al golpearla tan fuerte con el leño. Al atardecer se llevaron el cadáver a la iglesia. El filósofo tuvo que agregarse al cortejo fúnebre, siendo de los que llevaban en hombros el ataúd cubierto de terciopelo y cintas negras. Delante de él iba el centurión, quien también ayudaba a llevar a su querida hija a la última morada. La iglesia, toda de madera, se veía en un estado ruinoso, a pesar de que para esta ocasión la habían recubierto de musgo y ramas verdes. El triste edificio estaba en las afueras del poblado y elevaba hacia el cielo sus 3 cúpulas. Debido a su total abandono, hacía ya mucho tiempo que no se oficiaba en ella, pero ahora todos los altares estaban alumbrados con cirios. El féretro fue colocado en el centro de la nave, delante del altar mayor. El centurión se arrodilló devotamente y durante un tiempo estuvo rezando. Luego besó la fría frente de su hija y salió del templo con toda la servidumbre, habiendo previamente encargado al mayordomo que el filósofo fuera bien atendido y que después de la cena se le volviera a llevar al lado del féretro. Al llegar a la casa, todos los criados pusieron las manos sobre la estufa, siguiendo la antigua tradición de los ucranianos cuando han visto un muerto. El feroz apetito que tenía el filósofo le permitió olvidar durante un largo tiempo todo lo referente al entierro, incluso la insoslayable obligación de tener que pasar 3 noches seguidas en la iglesia. La servidumbre no tardó en reunirse en la cocina, que en la casa del centurión era como si fuese el aposento principal, como un centro en el que sobre toda hora de comer se reunían todos los habitantes de la finca, incluyendo incluso a los perros que iban a la casa de huesos.
Siempre que un nuevo personaje entraba o salía de la finca, no podía faltar la obligada visita a la cocina, pues era el sitio más adecuado para conversar un rato. Los criados solteros, la mayoría de ellos cosacos, pasaban en la cocina todo el tiempo que podían, ya fuera echados sobre los bancos y a veces también debajo o en cualquier otro sitio donde pudieran dormir a pierna suelta sin que nadie los molestara. Todos eran muy despreocupados y solían olvidar algo en la cocina, el gorro, el látigo o bien el perro que les seguía. Pero cuando la cocina estaba más concurrida, era a la hora de la cena. Entonces aparecían, además de los habituales, todos los que debido a sus ocupaciones, como cocheros o pastores, no podían acudir durante el día a conversar. Era en esas reuniones cuando más se soltaban los ánimos, e incluso los más serios y taciturnos se mostraban locuaces y comunicativos. Casi siempre el tema giraba sobre lo más trivial de la vida: el abrigo que se había comprado fulano, el gorro que había perdido mengano y otros chismes similares. Pero también alguna vez les daba por temas más serios, como por ejemplo sobre lo que hay debajo de la tierra, o sobre la temporada en que aparecen los lobos. Todas las conversaciones eran alegradas con bromas y juegos de palabras, a las que la lengua ucraniana se presta de modo tan admirable. Jomá Brut se sentó con los demás alrededor de la mesa, que por ser verano la habían situado al aire libre, frente de la puerta de la cocina. Al rato llegó una mujer con la cabeza cubierta con un pañuelo rojo, llevando una enorme cazuela que la puso en medio de la mesa. De inmediato, por turno, cada quien sacaba del bolsillo una cuchara de madera o unos palillos y se servía lo que se antojaba. Satisfecho el hambre, comenzó la conversación de todas las noches, que esta vez, como es de suponer, se dedicó a la difunta hija del amo. ¿Pero es verdad que la señorita se relacionaba con el mismísimo diablo en persona?, preguntó un pastor que llevaba un camisón tan profusamente adornado con medallas y botones que parecía un tenderete de chucherías. ¿De quién hablas? Ah, de la hija del amo, dijo Doroj, un cosaco ya conocido por el filósofo. Pues sí, era una bruja de carne y hueso, puedo jurarlo. Vamos, hombre, no te pongas a decir tonterías, contestó un cosaco que acostumbraba a suavizar las situaciones tirantes. Además, este no es un asunto nuestro. No debemos meternos en lo que no nos importa. Pero Doroj tenía ganas de hablar y no quiso darse por vencido, sobre todo por haber estado en la bodega, acompañando al que tenía las llaves, y haber probado el contenido de varias cubas. ¿Cómo van a ser tonterías si yo mismo le serví de cabalgadura en muchas ocasiones? Lo juro, es cierto. Dime, volvió a preguntar el pastor, que estaba muy interesado en el tema. ¿Hay alguna señal para saber si alguien es o no una bruja? Ninguna, y cualquier cosa que se haga es inútil, ni las oraciones sirven. Estás equivocado, amigo mío, dijo el que siempre quería calmar los ánimos. A ciertos sabios, a quienes Dios les ha concedido especiales dones de inteligencia, que han dicho que las brujas se distinguen porque tienen un pequeño rabo. Para mí todas las mujeres viejas son brujas, dijo un casaco. ¡Idiota!, gritó la vieja, que en aquel momento ponía otra cazuela sobre la mesa. El viejo cosaco, llamado Yaptú y apodado Pitica, sonrió satisfecho al ver que la mujer a la que había herido aquella... El viejo cosaco, llamado Yaptui y apodado Plica, sonrió satisfecho al ver que había herido la vanidad de aquella mujer. El pastor, celebrando la broma, soltó una carcajada tan estruendosa que pareció el mugido de cualquiera de sus vacas. La conversación le interesó a Jomá Brut y preguntó al cosaco que tenía a un lado: me gustaría saber por qué sospechas que la señorita era una bruja. ¿Alguna vez le hizo daño a alguien? De todo hubo en su vida, le contestó uno que tenía la cara tan aplastada que parecía una pala. Nadie se ha olvidado de lo que le ocurrió al pobre Miquita. ¿Qué ocurrió?, preguntó el filósofo. Espera, yo te lo contaré, exclamó Doroj. No, lo contaré yo, intervino uno que se llamaba Spirit. Bien, que sea Spirit el encargado de contarlo, aprobaron todos.
Tú, señor filósofo, comenzó diciendo, probablemente no has conocido a nuestro Miquita. ¿Qué hombre era Miquita? Era el encargado de cuidar a los perros de casa. En eso era un maestro. Conocía a sus perros mejor que a su mismo padre. El que después ocupó su puesto, Nicolás, ese que está allá sentado, no vale absolutamente nada comparado con él. Sí, es verdad que algo sabe, pero no le llega a Miquita ni a la suela de los zapatos. Empiezas bien, Spirit, interrumpió Doroja probando con la cabeza. Miquita, continuó Spirit, descubría las liebres en menos tiempo que el necesario para encender una pipa. Lanzaba al caballo gritando, valiente! O aquí, veloz. Las alcanzaba siempre en un instante. Y qué buen bebedor era. Se bebía una cubeta de un solo trago. Pero un día comenzó a mirar a la señorita de una manera especial. No se sabe si él fue quien de forma natural se enamoró de ella, o si fue ella que lo embrujó valiéndose de sus diabólicas artes. Lo cierto es que de un día para otro, Miquita solo vivía para ella, solo pensaba en ella, y estaba tan loco que daba pena. ¿Y qué pasó?, preguntó Doroja impaciente. Espérate, hombre, continuó Spirit. Siempre que la señorita le miraba, parecía un verdadero pelele. Las riendas de los caballos se le caían de la mano. Se equivocaba de nombre al llamar a los perros, y ya ni podía montar bien. Un día que estaba en la cuadra timando los cascos de los caballos, la señorita se acercó y le dijo, Miquita, permíteme poner mi piececito sobre tu cabeza. No solo un pie, señorita, le respondió feliz y arrodillado. Si se sube sobre mis hombros, será el hombre más feliz del mundo. Entonces, ella se le subió a los hombros, y apenas él pudo ver sus pies pequeñitos, bien torneados y blancos, ya estaba embrujado. Con cada mano agarró las piernas desnudas de la joven, se levantó y de inmediato sintió transformado en caballo. Sin poder hacer nada por evitarlo, salió corriendo al campo y tardó bastante tiempo en regresar. Nadie sabe dónde estuvo ni qué hicieron, y ni el mismo Niquita pudo explicarlo. Lo único que se sabe es que volvió cansadísimo y con los ánimos por los suelos. Desde entonces comenzó a adelgazar y quedó como una espátula. Un día entraron en el establo varios de nuestros compañeros buscándolo y no lo encontraron. En lugar del desgraciado Miquita encontraron un montón de cenizas y un cubo de agua. Así desapareció el pobre. Y qué hombre que era. Al terminar Spirit la historia, todos se pusieron a comentar el suceso y pusieron a Miquita por las nubes, alabando cada uno de sus méritos. ¿Y no has oído hablar de lo que le pasó a un tal Chepchija?, le preguntó Doroja a Jomabrud. No, nunca. Ya veo que en el seminario no les enseñan gran cosa. Bueno, te lo contaré yo. En nuestra aldea vivió un cosaco llamado Cheptún. Es un buen cosaco, a pesar de que tiene la mala costumbre de robar y de mentir sin razón alguna. Vive muy cerca de aquí. Bien, pues una vez nuestro buen cosaco se sentó a cenar con su mujer, la Chepchija, como la llamaban todos. Al terminar, fueron a acostarse, pero como era en pleno verano y hacía mucho calor, ella se quedó a dormir en el patio y él se tumbó en un banco dentro de la casa. No, fue al revés. Ella en la casa y él en el banco. Tampoco fue así, dijo entonces la cocinera. Chepchija no se acostó en un banco, se acostó en el suelo. Y al decir esto se paró, mirándolos con aire triunfal a todos. Doroj le dirigió una despectiva mirada y le dijo, no seguirás en esa postura cuando te levante las faldas para darte unos buenos azotes. Su amenaza surtió efecto, pues la vieja no volvió a abrir la boca en toda la noche, dejando a Doroj seguir con su relato. En la cuna que colgaba en el centro de la habitación había un niño de 1 año. No sé si era un niño o una niña, pero eso es lo de menos. La Chepchija se despertó a medianoche y creyó escuchar algo como si fueran los aullidos de un perro, y también como si rascara con las uñas la puerta de la casa. Se asustó mucho, pues era tonta de remate, como todas las mujeres, pero se armó de valor y dijo, me levantaré, abriré la puerta y le pegaré un palazo. Y cogió un palo, abrió la puerta, y ya le iba a herrer un golpe al perro cuando éste la esquivó, y de un salto se metió dentro de la cuna. Al darse la vuelta,
Chepchija se quedó más pálida que un muerto. En lugar del perro, vio delante de ella la señorita, y no habría sido tan horrible si la señorita le hubiera presentado en su forma natural tal como nosotros la veíamos. Su rostro era de un color azulado, casi negro, y sus ojos despedían chispas. De inmediato se lanzó sobre el niño, lo sacó de la cuna, le clavó los dientes de loba en la garganta y se puso a chuparle la sangre. Chepchija lanzó un grito desgarrador y quiso huir para pedir auxilio, pero la puerta estaba cerrada. A la pobre no se le ocurrió otra cosa que subir las escaleras hasta la buhardilla y se encerró ahí llorando a mares. Poco después la bruja entró en la buhardilla y empezó a morderla y arañarla. Cuando clareó el día, el marido regresó y la encontró completamente desangrada. ¿Y en qué estado se hallaría que al día siguiente murió? ¿Ya ves, señor filósofo, qué cosas pasan en nuestro pueblo? No está bien que te contemos estas cosas de nuestros amos, pero tampoco estaría bien que calláramos la verdad. Y sonriendo, miró orgulloso a todos y encendió con parsimonia su pipa, sin perder un segundo. Todos comenzaron a hablar del suceso, cambiando detalles y añadiendo otros. Unos aseguraban haber visto a la bruja acercándose a su casa y esconderse convertida en un haz de heno. Otro que decía que un día le robó una pipa o un gorro. Otro que juraba que sabía de muchos casos en que la bruja les había cortado las trenzas a las muchachas o les chupó la sangre hasta dejarlas medio muertas. Después de tanto hablar, alguno comentó que ya era muy tarde y todos comprendieron que había llegado la hora de acostarse a dormir. Unos se acomodaron en la cocina, otros en el granero o en el patio. Nosotros, señor filósofo, tenemos que acompañarte hasta la iglesia. Y los cuatro, es decir, el cosaco interesado en las brujas, Doroj, Espirid y el seminarista, salieron rumbo a la iglesia y en el camino tuvieron que asustar a muchos perros que intentaron atacarles. Joma Brut, a pesar de sentirse ligeramente animado gracias a unos cuantos tragos de aguardiente que había tomado, notaba que aumentaba su nerviosismo. A medida que se acercaba a la iglesia y por cuyas ventanas se lograba ver la débil luz de los cirios. Los relatos que había escuchado durante la cena lo pusieron aún más nervioso y estaba ahora muerto de miedo. No tardaron en llegar a un paraje en que el bosque era más claro y detrás de la empalizada se veía la vieja iglesia completa. Joma Brut se despidió de los cosacos, quienes le preguntaron si la cena no le había resultado muy pesada. Le desearon buenas noches y se fueron después de revisar que las puertas de la iglesia quedaran bien cerradas, tal y como se les había ordenado. Cuando el filósofo se vio solo, lo primero que hizo fue bostezar, después toser, y antes de empezar el compromiso que le habían impuesto, repasó otra vez el interior de la iglesia. En el centro estaba el féretro, cubierto de paños negros. Al lado había unos cirios que iluminaban tenuemente los iconos cercanos y dejaban el resto de la nave en la más completa oscuridad. Las ennegrecidas paredes demostraban claramente la vejez del templo. Los marcos de los altares y de las hornacinas de los iconos estaban rotos o agrietados, y ya no tenían el primitivo brillo. También las imágenes estaban desfiguradas y parecía que miraban con tristeza la ruina que había a su alrededor. Nada de lo que hay aquí es capaz de aterrorizarme, se dijo el filósofo intentando vencer el susto y darse ánimos. De afuera nadie puede venir a molestarme, pues las puertas están cerradas de forma segura, y en cuanto a los espíritus, me defenderé de ellos con oraciones que les ahuyentarán si tratan de hacerme algún daño. Al acercarse al féretro, vio que en una mesa lateral había muchos cirios. Me vendrán muy bien, pensó, los encenderé y así me quedaré aún más tranquilo. Lo único que siento es que en la iglesia no pueda fumar. Encendió los cirios y los distribuyó por todos los rincones, en especial junto a las imágenes sagradas. En un 2x3 la iglesia quedó totalmente iluminada. Sin embargo, en la parte alta,
en vez de disminuir la oscuridad, se sentía más densa, y daba la impresión de que los santos mirasen con más gravedad desde sus viejas hornacinas. Una vez más se acercó al ataúd para contemplar el rostro de la difunta, pero retrocedió y cerró los ojos, pues aquella hermosura le fascinaba. Pero una fuerza misteriosa le obligó a abrirlos, y venciendo sus temores, volvió a contemplar aquel rostro de sobrenatural belleza. Un nuevo estremecimiento, esta vez más profundo, volvió a recorrer su cuerpo. En aquel rostro no se veía ni la más leve deformación, y aunque tuviera los ojos cerrados, daba la impresión de que lo estaban mirando. Por un instante se imaginó ver una lágrima brillando en el ojo izquierdo, detenida por las largas pestañas. Y en efecto, era una lágrima que después, al deslizarse por la mejilla, se transformó en una gota de sangre. Aterrorizado, retrocedió unos pasos. Agarró rápidamente el libro de plegarias y comenzó a leer en voz muy alta, casi gritando. El eco de las sagradas palabras era lo único que resonaba en aquel recinto en el que durante tanto tiempo había reinado el silencio. Su propia voz le sorprendía. Al mismo tiempo pensaba intentando darse ánimos. ¿Por qué razón debo tener miedo? A ella le es imposible levantarse, puesto que los textos sagrados que recito se lo impiden. Descanse en paz. Y luego, ¿no soy yo también un cosaco? Sin duda esas extrañas cosas que se me presentan le deben a que he bebido más de la cuenta. Ya más tranquilo llegó a la conclusión de que si estaba prohibido fumar en la iglesia, no lo estaba a disfrutar el rapé. ¡Qué buen tabaco es este!, se dijo tras un estornudo, y siguió leyendo, pero sin lograr tranquilizarse del todo. Algunas veces miraba de soslayo el féretro pensando, por sus temerosos presentimientos, que la muerta no solo era capaz de levantarse, sino hasta de salir del ataúd. Pero el silencio era total, la difunta seguía inmóvil, y los cirios iluminaban la iglesia. A pesar de todo, no podía librarse de aquel misterioso temor. Para tranquilizarse empezó a cantar en voz alta los textos sagrados, pero sin dejar de mirar alguna que otra vez el féretro, como si se preguntase cuándo iba a suceder lo que temía, y pensando en la forma en que podría defenderse. Algunas veces interrumpía el rezo y quedaba todo en silencio, pero no había el menor ruido que turbase el silencio. No se escuchaba el correr de las ratas, ni cantaban los grillos, ni el roer de la carcoma en la madera. Lo único que se oía era el continuo gotear de la cera cayendo de los cirios. Pero estoy seguro que se levantará, pensó Homabru. Y en ese mismo instante vio horrorizado cómo la muerta levantaba la cabeza. Al seminarista los ojos se le salían de las órbitas. Se los restregó, después se los limpió con un pañuelo, pero la visión, en lugar de desvanecerse, era cada vez más real. Acto seguido la muerta se incorporó del todo, saltó del ataúd y con rígida solemnidad se puso a caminar con los brazos abiertos, como si fuera a agarrar a alguna persona invisible. Un instante después, comenzó a dirigirse hacia él. El seminarista, temblando de miedo, cruzó con los dedos un gran círculo sobre el polvo y empezó a decir oraciones que le había enseñado un monje que durante toda su vida estuvo dedicado a ahuyentar espíritus malignos y derrotar brujas. La difunta llegó al borde del círculo, pero, para alivio del seminarista, le resultaba imposible traspasarlo. Por más intentos que realizaba, era evidente que sus esfuerzos eran inútiles. Incluso Homa tuvo la impresión de que con sus intentos de agarrarlo, el rostro de la difunta se oscurecía y empezaba a adquirir la apariencia de que llevaba ya muchos días muerta. Su aspecto era cada vez más horrible. Abrió desmesuradamente la boca, enseñando sus espantosos dientes, y luego movió los ojos, pero resultaba evidente que sus ojos no veían, que estaban muertos, y finalmente, después de amenazarlo con un dedo, regresó al féretro y se tendió en él. Apenas el filósofo había logrado tranquilizarse, cuando vio que el ataúd se elevaba por sí solo
y con un espantoso silbido se puso a volar a lo largo y ancho de la iglesia, produciendo un viento huracanado. Varias veces se dirigió a él como un bólido, pero siempre se detenía al llegar al círculo sagrado con el que Homa estaba protegido. Sabiéndose seguro, el filósofo siguió rezando. Después de dar algunas vueltas más, el ataúd regresó a su lugar. Ahora el rostro de la muerte tenía una extrema lividez y había adquirido un repugnante tinte verdoso. Y en ese momento se oyó el lejano canto de un gallo, y el paño negro cayó violentamente sobre aquel cuerpo diabólico, cubriéndolo en su totalidad. El corazón de Homa Brut latía con fuerza y un frío sudor caía de su frente. Sin embargo, el canto del gallo le dio ánimos y decidió continuar rezando hasta que amaneciera totalmente. Cuando asomaron los primeros rayos, se abrieron las puertas de la iglesia y entraron a reemplazarle el sacristán y su ayudante, el viejo Japtui. Ya en la finca, el filósofo tendido sobre su cama, pero le costó mucho conciliar el sueño. Sin embargo, rendido de cansancio y nervios, se durmió hasta la hora de comer, quedándose con la impresión de que todo lo que había visto durante la noche no había sido más que una terrible pesadilla. Para ayudarlo a recobrar totalmente sus fuerzas, le sirvieron un vaso de aguardiente. Y al sentarse a la mesa tenía tan grande apetito que se comió casi un lechón entero. A pesar de que varias veces los cosacos le hicieron preguntas sobre cómo había pasado la noche, no dijo una palabra de cuanto había sucedido, y solo con medias palabras les reveló que había advertido algo raro. El seminarista era uno de esos individuos que cuando tienen el estómago lleno se muestran de los más eufóricos y optimistas. Se había quedado cómodamente recostado en el banco de la cocina, fumando su pipa y escupiendo a menudo sobre el suelo. Después se fue a dar un paseo por la aldea y se hizo amigo del primero que encontró. Y tanta era su euforia que de una casa tuvieron que echarlo, y en otra una muchacha le dio unas buenas bofetadas por haber insistido en exceso en saber la calidad de la tela de la blusa. Pero a medida que la noche se iba acercando, el optimismo y la euforia de Homa Brut aumentaba a galope tendido. Antes de la hora de cenar, la servidumbre solía reunirse en el patio trasero y distraerse con juegos, uno de los cuales consistía en que después de competir arrojando palos, el vencedor, el que los lanzaba más lejos, montaba sobre los hombros del vencido, quien debía llevarlo a cuestas como si fuera un caballo. Este juego era muy divertido, sobre todo para los espectadores, y aún más divertido cuando le tocaba al gordinflón del cochero cabalgar sobre el flaquísimo pastor, quien apenas podía sostener a su voluminoso jinete. Otras veces era Doroj quien se subía a los hombros del gordinflón y parecía un buey. Los criados de más campanillas contemplaban el espectáculo desde la puerta de la cocina y se mostraban impasibles cuando todos los espectadores se reían a mandíbula suelta por haberse caído alguien al suelo o por haber soltado Spirit una de sus palabrotas. El filósofo se negó terminantemente a participar en aquel juego. Un solo pensamiento lo obsesionaba, y sin que pudiera hacer nada para evitarlo, no dejaba de torturarlo. Ni siquiera en el transcurso de la cena logró vencer o reducir el creciente temor y la preocupación que lo iba invadiendo a medida que la noche seguía su curso. «Bueno», le dijo al fin un cosaco, «ya comienza a ser hora de irnos. Doroj y yo iremos contigo a la iglesia». Acompañaron al seminarista hasta la iglesia y lo encerraron como la noche anterior. Cuando se sintió solo, un espantoso terror se apoderó de él. Examinó todo lo que ya antes había visto: el féretro en el centro de la iglesia, las tristes imágenes de los santos, los oscuros rincones sumidos en un silencio profundo y sepulcral. Bien, pensaba tratando de tranquilizarse, como todo esto ya lo he visto una vez, supongo que la segunda me sorprenderá menos que la primera. Es posible que a fuerza de acostumbrarse llegue a uno a perder el miedo. Abrió el libro y se puso a leer, no sin antes encerrarse en el círculo mágico para protegerse del poder de las tinieblas. Estaba decidido a continuar rezando, sin prestar atención a cuanto pudiera suceder en torno suyo. Durante una hora entera fue lo único que hizo. Después comenzó a sentirse cansado. Constantemente tosía para aclararse la voz.
Queriendo agarrar un poco de rapé, se sacó la tabaquera del bolsillo y sin darse cuenta miró hacia el ataúd. En ese instante su cuerpo fue bañado por un frío sudor y su corazón casi dejó de latir. El cadáver estaba ya frente al círculo mágico y lo estaba mirando con sus ojos vidriosos. No atreviéndose a moverse, el joven filósofo volvió la vista al libro y reanudó la sagrada lectura, recitando al mismo tiempo varias oraciones contra la bruja. Mientras rezaba, oía el ruido que hacían los dientes del infernal monstruo al temblar de rabia y se imaginaba los movimientos que estaría haciendo para atraparlo. Pero al mirarle de refilón, se calmó al comprobar que la muerta lo buscaba por otro sitio, ya que el círculo mágico lo convertía en invisible para la bruja. El cadáver enfurecido rugía sin cesar, gruñía palabras inteligibles que producían un ruido como el del alquitrán en ebullición. A pesar de no poder comprender el significado de esas palabras, sabía que contenían amenazas terribles y que la bruja invocaba seres extraños. Enseguida, como resultado de aquellas palabras, la iglesia fue invadida por un gran torbellino parecido al que causaría una bandada de aves persiguiéndose. Jomá Brut vio como muchos de aquellos diabólicos monstruos chocaban contra los cristales de las ventanas, mientras otros arañaban las paredes queriendo entrar en la iglesia, pero hasta ese momento no lo habían logrado. El filósofo cerró los ojos y continuó rezando sin detenerse, hasta que oyó en la lejanía el aleteo de un gallo y al poco rato su sonoro canto matutino. Jomá Brut interrumpió sus rezos y dio un suspiro de alivio. Los que fueron a buscarle aquella mañana lo encontraron medio muerto, apoyado contra un muro y la mirada llena de miedo. Lo levantaron y agarrándolo por las axilas lo ayudaron a caminar, pues apenas lograba mantenerse en pie. Al llegar a la finca pidió una copa de aguardiente, lo bebió de un trago y después de arreglarse con la mano el cabello en desorden, miró a todos y dijo: «Es horrible que en nuestra tierra sucedan este tipo de cosas. Hasta es posible que...» Y haciendo una mueca de desesperación, dejó la frase inconclusa. Todos los que lo rodeaban lo miraban sorprendidos y escuchaban sus palabras con temor. Incluso un infeliz muchacho a quien los cosacos mandaban a realizar toda clase de faenas para ahorrarse la molestia de hacerlas, lo miraba atónito. Pasó entonces cerca de ellos una mujer aún joven, que siempre iba vestida con la ropa tan ceñida y una falda tan estrecha que era una constante provocación para todos. Empeñosamente coqueta, solía adornarse los cabellos con los adornos más extravagantes. A veces incluso hasta se colocaba papelitos pintados de colores. Era la ayudante de la cocinera. «Buenos días, Joma», le dijo al filósofo con una amable sonrisa, pero después de una mueca de terror le dijo: «¿Pero qué te ha ocurrido? Tienes los cabellos completamente blancos». «Pues es verdad», repitieron los presentes. «¿Cómo es posible que no nos hubiéramos podido dar cuenta antes? Tienes la cabeza igual que la del viejo Yaptui». Al escuchar estos comentarios, el seminarista corrió a la cocina, donde había un viejo espejo y manchado por las moscas, pero adornado con una guirnalda de flores, demostración de que era utilizado por la coqueta ayudante de la cocinera. Al lograr verse en el destartalado espejo, se horrorizó al ver con los cabellos tan blancos como los de un anciano. Jomá Brut, anonadado, pensó: «Hasta aquí hemos llegado. Ahora mismo voy a donde el centurión a decirle toda la verdad y comunicarle que me niego rotundamente a continuar los rezos en la iglesia y que me envíe en este instante a Kiev». Y sin volver a pensarlo, se dirigió casi a las carreras a la casa del centurión. Lo encontró igual que la vez anterior, sentado frente a la mesa, con la cabeza hundida entre las manos. Su aspecto era mucho más triste y deprimido, y estaba tan demacrado y pálido, sin duda por no comer nada durante días, que el seminarista se quedó impresionado. «Buenos días, señor filósofo», le dijo el viejo centurión al verlo aparecer y detenerse en la puerta con el gorro en la mano. «¿Cómo te va tu trabajo? Supongo que lo cumples al pie de la letra». «No sé cómo podría decirlo, excelencia, pero he visto allí tantas cosas diabólicas que poco ha faltado para agarrar el gorro y salir corriendo de la iglesia». «¿Qué estás diciendo?».
Es la pura verdad, señor. La hija de su excelencia era una... Por supuesto que analizando las cosas con lógica es preciso tener en cuenta que era de noble estirpe. Sin embargo, termina de una vez. ¿Qué pretendes? Pues por lo visto resulta que tenía tratos con el diablo, y esta es la razón de que se produzcan tan extraños fenómenos cuando elevan sus féretros los textos sagrados. Esto es un motivo más para que continúes leyendo. Ahora comprendo mejor por qué mi querida Palomita tenía tanta preocupación por la salvación de su alma. Como quiera, su excelencia, pero yo ya no puedo aguantar más. ¿Qué dices? Tú continuarás con la lectura tal como te lo he ordenado. Además, piensen que ya solo te queda una noche, y al rezar y leer los textos sagrados te estás cumpliendo con tu deber de cristiano. Y además, recuerda que serás espléndidamente recompensado. Aunque me prometiera montañas de oro, contestó el seminarista en tono firme, me negaría rotundamente a seguir leyendo y rezando en la iglesia. Al oír esta respuesta, el centurión contestó con mayor severidad. Mira, señor filósofo, jamás tolero que alguien me hable así. En el seminario quizá te estén permitido con estas faltas de respeto, pero aquí no. Puedes tener la seguridad de que si resuelvo castigarte, lo haré 1000 veces mejor que el rector. ¿Conoces el látigo de cuero que tiene unas bolitas? Lo conozco, señor, y sé que en grandes dosis no tiene nada de agradable. Lo que no sabes es que ese látigo lo manejan muchísimo mejor mis servidores que los del seminario, concluyó el centurión. Cuando mi gente lo emplea, después de una buena tanda recurren al aguardiente, y si el azotado aún se resiste, reanudan el trabajo hasta cantar victoria. Con que ve con Dios y acaba de cumplir con tu deber. Si no lo haces así, te aseguro que de tu vida volverás a dar un paso. Pero si cumples tu deber como es de ley, te daré 1000 monedas de oro. Esto sí es hablar claro, pensó el seminarista al salir. Está visto que este hombre no admite bromas. Pero yo no soy menos listo que él. Mis piernas correrán más que las de sus perros. Joma Brut estaba decidido a huir, costase lo que costase. Para llevar a cabo sus planes, escogió la hora de la siesta, cuando los trabajadores y los criados están en el pajar o durmiendo a pierna suelta y roncando estruendosamente. Cuando llegó la tan esperada hora, incluso el reverendo Yaptic se hallaba tumbado en un rincón y llorando y roncaba con igual entusiasmo que los demás. El seminarista aprovechó la ocasión para salir del jardín, pues sabía que desde allí le sería mucho más fácil escapar hacia el campo sin que nadie lo viera. El jardín se hallaba en un abandono total. Lo cruzaba un único sendero que llegaba hasta un pajar, y más allá empezaba una tupida vegetación con algunos árboles frutales, plantas de cereales de varias clases y plantas trepadoras que protegían con una especie de techo verde lo que llamaban el jardín. Este se encontraba rodeado por una empalizada, y tras ella habían matorrales que nunca se habían molestado en levantar, y ya no había guadaña que pudiera con ellos. Cuando Joma Brut se vio fuera de la empalizada, sintió que el corazón le latía con fuerza. Temblaba y respiraba como una liebre que se ve libre del acoso de los perros. Además tenía la sensación de que las matas se le prendían de los largos faldones, impidiéndole todo movimiento. Cuando comenzaba a respirar con cierto sosiego, oyó que alguien le gritaba: tú! ¿A dónde vas? El seminarista se escondió entre los matojos y después se echó a correr, tropezando con las plantas o las raíces de los árboles, cayendo y levantándose, asustado en su oída, a topos y a más de una limaña. Pasando los matorrales había un bosque en el que Joma Brut creyó que estaría seguro. Según sus cálculos, al otro lado del bosque estaría el camino que lo llevaría a Kiev. Con esa idea se internó en el bosque, donde abundaban las plantas espinosas, en las que fue dejando trozos de su ropa como demostración de su osadía. Después llegó un barranco de fondo arenoso por el que se deslizaba un arroyo de transparentes aguas, y en cuyas orillas se bañaban las raíces de los álamos y los sauces crecidos a los bordes. Agotado, se arrodilló al borde del cauce y bebió largamente. ¡Qué agua tan buena! Aquí descansaré un rato. Pero de inmediato desechó su propósito por considerarlo imprudente. Es mejor que siga corriendo. Sin embargo, apenas se puso de pie, vio frente a él al impasible Yaptuk.
Vaya, con este diablo siempre que he de tropezar con él. Si pudiera te agarraría unas cuantas trompadas y te tiraría al agua, viejo maldito, pensó, pero no se atrevió. Has dado un gran rodeo, señor filósofo, le dijo Yaptui. Hubiera resultado mejor para ti venir por el camino por donde he venido yo para alcanzarte. Es más corto y más cómodo. Y como no te habrías roto el vestido, mira, qué lástima de pantalones. Y seguro que son de buen paño. ¿Cuánto pagaste por ellos? Y sin esperar respuesta prosiguió. Bueno, ya que has dado un buen paseo, regresemos a casa. Joma Brut lo siguió rascándose la cabeza pensativo y muy contrariado, y se dijo para sus adentros: ahora la maldita bruja querrá vengarse de mí. Pero en el acto se envalentonó. ¿Pero acaso no soy un cosaco? Si he pasado 2 noches ahí, también me será posible pasar otra. Dios me ayudará. Pero seguro que esta maldita bruja ha maquinado mucho para tener a fuerzas diabólicas con ella. Aturdido por estos pensamientos, llegó al patio tras Yaptui. Allí encontró a Dorog, que por ser amigo del ama de llaves tenía fácil acceso a la bodega. El filósofo le pidió un poco de aguardiente. Dorog no se negó, y poco después, a la sombra de un almiar, habían bebido como beben bien los cosacos. Los efectos no se hicieron esperar. Joma Brut se levantó y empezó a gritar: ¡Que vengan aquí los músicos! ¡Quiero que me traigan músicos! Y sin esperar a que llegasen, se puso a bailar y saltar. Y continuó bailando hasta la hora de almorzar, y todos los servidores acudieron a la cocina. Al principio lo miraron sorprendidos, pero finalmente se cansaron de sus cabriolas y lo dejaron solo. Joma Brut terminó cayéndose al suelo y durmiendo hasta la hora de la cena, momento en que lo despertaron arrojándole a la cabeza un cubo de agua fría. Durante la cena, reincidió en la verborrea de antes, explicando a los oyentes acerca de las cualidades que debe de estar dotado un buen cosaco, y sobre todo, encomió su valor, que no debe ceder ante nada ni ante nadie. Bueno, dijo interrumpiéndolo Yaptui, ya está bien. Levantémonos de la mesa, señor filósofo. Ha llegado la hora de ir a la iglesia. Ojalá reventaras, maldito viejo, pensó el seminarista, pero se levantó dispuesto a seguirlo. Está bien, vamos pues. Salió del patio con Yaptui y Dorog. Durante el camino le consumía la inquietud y trató de involucrarlos en una conversación, pero no le contestaban o le decían unas veces que sí y otras que no. La mayoría de las veces ni sí ni no. La noche era muy oscura. Se oía a lo lejos el aullido de los lobos y el ladrido de los perros parecía más lúgubre que nunca, signo de un mal agüero. No creo que los aullidos sean de lobo, parecen de seres extraños, dijo Dorog. Yaptui siguió callado y el seminarista no supo qué contestar. Pronto llegaron a la iglesia, cuyas agrietadas bóvedas de madera demostraban lo poco que se había preocupado por la religión del propietario de la aldea. Como las 2 noches anteriores, los 2 cosacos se fueron. Después de revisar las puertas, dejaron solo al filósofo. Dentro de la iglesia todo continuaba con el mismo aspecto lúgubre y misterioso, amenazador. Joma Brut se detuvo un momento ante el ataúd del cadáver de la horrible bruja. Juro por Dios que esta vez no conseguirás asustarme, dijo el seminarista en voz alta. Y en cuanto hubo trazado el círculo mágico como en las noches anteriores, empezó a recordar las oraciones que conocía para ahuyentar a los malos espíritus. Reinaba un silencio sepulcral. Los cirios iluminaban la iglesia con tenue y temblorosa luz. Joma Brut abrió el libro y después de hojear varias páginas, inició la lectura. Pero poco después advirtió horrorizado que lo que leía no era lo mismo que decía el libro. Lleno de terror se puso a cantar, persignándose varias veces, con lo que consiguió tranquilizarse un poco y reanudar la lectura. Había leído ya algunas páginas cuando de repente, el horror. Un terrible estallido repercutió de un extremo a otro de la nave y la tapa de hierro del féretro salió volando, levantándose en el acto el cadáver de la bruja. Su aspecto era más espantoso que el de antes. Los dientes le castañeaban y sus repugnantes labios farfullaban horribles invocaciones. Dentro de la iglesia empezó a bramar un viento huracanado que derribó de sus hornacinas las imágenes de los santos, arrancó de sus jambas las ventanas, derribó las puertas y centenares de diabólicos monstruos interrumpieron en el sagrado recinto. Combatir de alas, castañear de dientes
y lanzando mandobles todos se lanzaron contra el seminarista, a quien los efectos del alcohol le desaparecieron en un instante. Se quedó inmovilizado del susto, boquiabierto, persignándose y balbuciendo sus más fervientes alabanzas a Dios, mientras sentía cómo los infernales monstruos giraban en torno suyo, tocándole casi con sus alas y con sus repugnantes rabos. No lograba verlos con claridad, pero consiguió notar que recostado a un muro había un monstruo de mayor tamaño que los demás, cubierto por una pelambrera larga, de pelo duro como el alambre, debajo del cual se veían dos terribles ojos, que lanzaban miradas rabiosas, como tramando una venganza. Encima de él había como un globo erizado de garras que parecían tenazas o colas de escorpiones, y todos lo estaban buscando y no podían encontrarlo gracias al círculo mágico que lo rodeaba. ¡Que llamen al Vigi! ¡Manden llamar a Vigi!, gritaba la bruja muerta. Inmediatamente reinó el silencio en la iglesia y solo se oyó el lejano aullido de los lobos. Pero poco después resonaron los pasos de alguien que andaba pesadamente dentro de la iglesia. Al volverse el seminarista miró al sitio donde llegaba el ruido de los pasos y vio unos monstruos que conducían a un hombre muy bajo y muy robusto que caminaba igual que un oso. Estaba cubierto de tierra negra, dejando solo al descubierto sus pies y manos semejantes a raíces de viejos árboles, y con los pasos que daba parecía un cojo. Tenía las cejas y las pestañas tan largas que casi las arrastraba por el suelo. Cuando Jomá Brut se fijó en su cara, vio que era de hierro. Los monstruos lo llevaron al sitio donde empezaba el círculo mágico. «Levantadme las cejas y las pestañas, pues así no veo nada», gritó. En el acto los monstruos le obedecieron. El seminarista escuchó entonces una voz interior que le decía sin cesar: «No lo mires, no lo mires», pero el filósofo no pudo contenerse y lo miró. ya lo veo, está aquí», rugió Vigi con voz de trueno mientras lo señalaba con un dedo de hierro. Y toda aquella caterva de monstruos se precipitó sobre Jomá Brut. El infortunado muchacho rodó por los suelos y murió de terror. Pero en aquel preciso instante se escuchó en la iglesia el segundo canto del gallo, pues el primero nadie lo había oído. Los monstruos y todos los demás espíritus malignos se abalanzaron a la puerta y las ventanas de la iglesia para huir, pero fue demasiado tarde. No les alcanzó el tiempo para protegerse y quedaron apresados dentro de la iglesia. Unas horas más tarde llegó un sacerdote. El horrible espectáculo que se ofreció a su vista lo dejó aterrorizado, y no atreviéndose a oficiar en aquel sagrado recinto, pues había sido profanado por espíritus infernales, se marchó rápidamente. La misteriosa iglesia quedó así, con los monstruos encerrados dentro de ella, sin que nadie se atreviese a acercarse. Con el tiempo, los árboles, las hierbas y los arbustos lo cubrieron totalmente con tal espesor de carrasca, de raíces y matorros, que nunca más se encontró el camino que conducía a aquella iglesia. Pronto llegó a la ciudad de Kiev el rumor de este suceso, y lo escuchó el teólogo Kaliaba, quien se quedó pensativo mucho tiempo, pero sin decir ni una sola palabra sobre la trágica muerte de su camarada. No obstante, su vida cambió de un modo radical, pues se convirtió en sacristán de la iglesia que tenía el más alto campanario de los alrededores. El puesto lo obtuvo al concluir brillantemente su carrera. La escalera del campanario era de madera y viejísima, por lo que a nadie le asombraba que algunas veces apareciese llena de chichones por haberse caído, según decía. Pero cierto día se encontró en la calle con Tiberi Godovez, que en ese tiempo ya era filósofo y llevaba un bigote muy largo. «¿Te enteraste de lo que le sucedió a nuestro compañero Jomá Brut?», preguntó Godovez. «Sí, así lo quiso Dios», repuso Kaliaba, evadiendo una respuesta explicativa y después de un instante agregó: «Te propongo ir a la taberna y beberemos un trago a la memoria de él». El nuevo filósofo aprobó enseguida muy contento. Y muy contento, demostrando que estaba dispuesto a disfrutar de sus nuevos privilegios, como se advertía muy bien por el estado de sus pantalones, de su levita y su gorro, que despedía un fuerte tufo a tabaco y aguardiente.
Nuestro compañero Jomá era una estupenda persona, dijo el sacristán, cuando el cojo tabernero le puso delante el tercer cubileto. Sí, era un muchacho que prometía mucho. Su muerte fue muy tonta. Yo sé el secreto de por qué murió, dijo Tiberi. Fue ni más ni menos por tener miedo. Si no hubiera demostrado que estaba asustado, la bruja no habría podido hacer nada contra él. Lo que debió haber hecho era solo rezar y escupirle en el rabo. Y te diré algo por experiencia propia. Aquí en el mercado, todas las mujeres son brujas. El sacristán asintió con un leve movimiento de cabeza. Pero después, al notar que poco a poco la lengua ya no le obedecía, se levantó pesadamente y dando traspiés al andar, se marchó de la taberna para ir a tumbarse y dormir entre los matorrales, sin olvidar, según tenía por costumbre, de meterse en el bolsillo un trozo de suela vieja que había visto en un banco de la taberna.